y por eso empezamos un poco tarde. Deseando que todas y todos tengan un buen día, agradecemos la presencia de quienes asisten a esta cuarta sesión ordinaria del órgano dictaminador de proyectos de presupuesto participativo 2025 de la Alcaldía Tlalpan. Y por supuesto saludamos a las personas que siguen la transmisión en vivo. Como saben, esta sesión se realiza de conformidad con lo establecido en materia por la Constitución Política de la Ciudad de México en los artículos 120 y 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como con la convocatoria para participar en la consulta de presupuesto participativo 2025. Le voy a pedir al secretario informe si contamos con el quórum legal para iniciar la sesión. Muy buenos días a todos los presentes. Se encuentran presentes el director general de Administración, Paul Cárdenas Amavisca, se encuentra la concejala Ana Laura Velasco Lucas, se encuentra el especialista Ulises Ramírez Arriaga, se encuentra el especialista Lauro Escamilla Pérez, se encuentra la especialista Mari Carmen Ávila Ayala. Tenemos quórum, hay 3 especialistas, está usted, presidenta, y el director general de Administración y la concejala. Hay quórum. Establecido el quórum legal, le solicito, secretario, presente y ponga a consideración de los integrantes de este órgano dictaminador la orden del día. Sí, presidenta, el orden del día está compuesto por la lectura y en su caso la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria, la dictaminación de 125 proyectos de presupuesto participativo y asuntos generales. Integrantes de este órgano dictaminador, está a su consideración el orden del día. Si alguien quisiera hacer alguna intervención respecto a él, si no lo hay, en una sola votación, perdón, sí, tiene el uso de la voz el Contralor Interno, Luis Guillermo. Ya le van a pasar el... Una precisión, usted habló de presentación y aprobación del acta de la primera sesión, es la tercera sesión. Perdón. Sí, disculpe, Contralor. Es la lectura y en su caso la aprobación de la tercera sesión ordinaria del órgano dictaminador. Si no hay intervención, y si se dispensa la lectura, entonces en una sola votación aprobaríamos la dispensa y la aprobación del acta. Los que estén a favor, por favor, síbanse a levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones. Queda aprobada por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria. Sí. Se acaba de integrar la especialista Xochitl Rosario Rodríguez Vicente a la sesión del órgano dictaminador. Secretario, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación de la... Perdón. El siguiente punto del orden del día es la dictaminación de 125 proyectos del presupuesto participativo 2025. Aquí quiero hacer una primera aclaración. Inicialmente habíamos señalado la presentación de 126 proyectos. Lo que pasa es que al momento de revisar la base de datos enviada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, identificamos que un proyecto estaba capturado en 2 ocasiones y por eso hoy hacemos la precisión de que son 125 proyectos. Presidenta, solicito su autorización para poner a consideración de los integrantes del órgano dictaminador los 125 proyectos de la misma forma en la que lo hemos realizado en las sesiones anteriores, y leeré en su momento los folios de identificación de los mismos. Adelante, continúe con el mecanismo establecido para dictaminar los 125 proyectos que forman parte del orden del día de esta sesión. Bueno, vamos a presentar 92 proyectos con una dictaminación propuesta de viables.
le voy a dar lectura al distrito del que forman parte y el número del proyecto. Tenemos el 165225, el 165325, el 54, el 165425, el 165525, el 165625, el 165725, el 165825, el 165925, el 166025, el 166125, el 166225, el 166325, el 166525, el 166925, el 167025, el 167125, el 167225, el 167325, el 167525, el 167725, el 167825, 167925, 168125, 168225, 168425, 168525, 168925, 169125, 169325, 169525, 169625, 169825, 16125, 1610225, 1610425, 1610525, 1610625, 1610725, 1610825, 1610925, 1611025, 1611225, 1611325, 1611525, 1611625, 1611725, 1611825, 1611925, 1612125, 1612325, 1612425, 1612525, 1612625, 1612725, 1612925, 1613225, 1613325, 1613425, 1613525, 1613625, 1613725, 1613825, 1614025, 1614125, 1614325, 1614425, 1614525, 1614625, 1614825, 1614925, 1615025, 1615125, 1615225, 1615325, 1615525, 1615825, 1615925, 1615925, 1616025, 1616125, 1616225, 1616325, 1616525, 1616625, 1616825, 1616925, 1617025, 1617025, 1617225, 1617325, 1617325, 1617425, 1617525 y 1617625. Los proyectos están a consideración de los integrantes del órgano dictaminador.
Sí, adelante, tiene el uso de la voz el especialista Lauro Escamilla. Sí, buen día. Todos son del distrito 16. Así es. Y tenemos, recuerdo que en la sesión pasada, por ejemplo, para dictaminar un proyecto de San Nicolás II, la restricción era la cuestión de que San Nicolás II todavía era asentamiento irregular, o todavía se consideraba como asentamiento irregular. Tenemos el proyecto 63 en San Nicolás II, que es la reja perimetral de juegos infantiles. Mi pregunta es, ¿el criterio es diferente por el tipo de proyecto? Evidentemente la dirección de obras puede hacerlo, me queda claro, más me refiero a la cuestión de la irregularidad o no de la poligonal. El proyecto me indicó que es el 63, San Nicolás II, reja perimetral de juegos infantiles. Bueno, se dictaminó como positivo porque esos juegos infantiles también es resultado de un presupuesto participativo. Entonces esa es la razón, o sea, es continuidad. Así es. Sí, sigue la pregunta. No tenemos ningún problema en términos de que vaya a haber alguna impugnación respecto a que si el proyecto participativo, aunque sea continuidad, se está asignando a un polígono irregular. Ajá. Bueno, nuestra propuesta es que se dictamine viable, pero si el órgano dictaminador tiene otra opinión respecto al tema, más que otra opinión, más bien sería que tengamos la certeza de que no estamos cometiendo un error al respecto y nos ajustáramos a cuestiones de regulación que tenemos. La vez pasada incluso opiné respecto a que hay proyectos en asentamientos humanos irregulares que son estratégicos y que deberían de ser parte de, porque al final del día el asentamiento tiene una COPACO, tiene un COPACO, un consejo, y tienen las funciones de representar a la población que vive en esa zona. La irregularidad o no depende en buena medida de cómo se van dando los procesos de regularización, y algunos de ellos, aunque avanzados, no han terminado de ser. Entonces no debería ser un criterio de exclusión, nada más un poco en la idea de que tengamos un criterio homogéneo respecto a la asignación de este tipo de proyectos. Pongo un ejemplo: Tepetitla el Alto es el mismo caso, que es el proyecto número 69. En Aguacatitla incluso el proyecto número 100. En Tehuisco, que en Tehuisco la vez pasada teníamos un proyecto, la sesión pasada, y se mandó a un criterio de no asignar, que en el caso de Huacatitla lo tenemos, de Tehuisco, el 116, y Xaxalipac el 117. Es decir, tenemos varios proyectos que en este listado de viables que en teoría están considerados en poligonales, que son irregulares. No es que quisiéramos que fueran inviables, más bien que nuestra votación como viable implique que exista un criterio de asignación de recursos que no contravenga ningún ordenamiento en materia jurídica que nos implique que no sea asignado el recurso, porque lo damos como viable y los vecinos van a considerar que su proyecto es viable y lo van a ir a votar. No podríamos darnos el lujo, digamos, de que fueran a querer votar y les dijeran: es que tu proyecto no se va a poder realizar porque vives en una zona irregular. Ese es el único
respecto. Mire, la propuesta de considerarlos viables los proyectos que usted ha mencionado es sobre la base de la opinión de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Obras, que en sus opiniones, si ustedes las revisaron, señalan que son viables los proyectos que estamos poniendo a consideración. Ellos son los que nos generan esa opinión en ese tipo de criterios. Por supuesto, sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier consideración del tema. En uso de la voz, el Contralor Interno, licenciado Luis Guillermo Fritz. En ese orden de ideas del especialista y del licenciado Guido, yo tomaría en consideración que en la opinión jurídica que vemos en la relación que nos envían, en algunos dicen competencia de la alcaldía y los están dando como viables. Entonces, no hay una coordinación de ideas en el sentido de lo que pide el especialista, que es la unificación de criterios, con la finalidad que estamos en la cuarta sesión y que no nos lleve al término de las 15, 13 sesiones que vamos a tener con una variación en todos los criterios que aquí se tomen y resulte que en el momento de la votación, al determinar una circunstancia X o Y, los compañeros vecinos vayan a votar y vean que su proyecto no está porque resultó no adecuado de acuerdo a la consideración jurídica. Ese es por ahí donde... Okay. Bueno, respecto a lo que acaba de señalar el Contralor, efectivamente hay algunos proyectos donde la Dirección de Jurídico expresa que es competencia de la alcaldía. El tema es que esos proyectos ya han sido formulados en ejercicios, ese tipo de proyectos han sido ya formulados en ejercicios anteriores del presupuesto participativo, han sido dictaminados como viables y han sido ganadores del proceso y se han ejecutado. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es recuperar la opinión de las áreas, pero también referirnos a los antecedentes en la ejecución del presupuesto participativo, porque como ya lo hemos mencionado anteriormente, hay promoventes que recurren al tribunal, sobre todo en particular en el tema de los calentadores solares ha sucedido y es algo que se dice no, pero el tribunal les ha dado la razón y por eso este tipo de programas han sido ejecutados. Lo mismo sucede con otro tipo de ejercicios, por ejemplo, lo de las banquetas. En las banquetas es donde la Dirección Jurídica opina que es competencia de la alcaldía, pero tenemos la experiencia de muchos presupuestos participativos en los años anteriores que se han construido banquetas con él. Entonces nos estamos también basando en esa experiencia, pues para no hacer negativo el derecho de los promoventes a presentar un proyecto de ese tipo. Sí, tiene la voz la especialista Mari Carmen Águila. Gracias, buenos días. Bueno, en este sentido, como lo comenta el titular, yo vi unos proyectos en el cual me imagino que por eso también hizo esa apreciación. El proyecto 54, 55 y 57, que dice: alcaldía organice y realice paseos para niños y adolescentes de la colonia, como ir al acuario, teatros, museos. Está bien el proyecto, yo solamente haría la apreciación de que la alcaldía no lo organiza. La alcaldía en este caso sería el área contratante y pues ya en su momento con los comités de ejecución y vigilancia para que ellos organicen ese tipo de actividades. Pero sí es importante precisar que la alcaldía no lo organiza, para no tener más adelante un detalle en cuestión de la alcaldía lo tiene que hacer y no haya un malentendido. De hecho, así es este tema de los presupuestos que están proponiendo este tipo de actividades recreativas, ya sea para niños o para personas de
adultos mayores. Ajá. De hecho, hay uno dictaminado como inviable porque sí señala en su formulación que organice la alcaldía estos viajes recreativos. Y entonces, efectivamente, la alcaldía no puede organizarlos. La alcaldía hace la contratación de las empresas que pudieran suministrar este tipo de servicios en caso de resultar ganadores el proyecto. Pero sí, uno que viene formulado así lo declaramos inviable porque sí hace la especificación de que tendría que ser brindado por la alcaldía. Es que en este punto el 54, el 55 y el 57 sí dice alcaldía organice y lo están dando como viable, entonces justamente para precisar y que quede en el dictamen del proyecto, o sea, no es un mal proyecto, sin embargo solamente precisar en el dictamen que la alcaldía no organiza, solamente es el área contratante. En este caso sería el área de administración quien se encargaría de la contratación. Para que en su defecto el promovente o los comités de ejecución no lo tomen a mal o No. A ver, perdón. Yo propondría retirar estos proyectos que dice organiza la alcaldía como viables para pasarlos a inviables, porque efectivamente es que miren, a ver, también les quiero comentar algo. En las sesiones pasadas nosotros habíamos estado abriendo la posibilidad de que los vecinos reformularan sus proyectos. Aquí el tema es que en la semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos informó que la plataforma del ISM para los proyectos no permite su modificación, sino que se registra como tal y queda así, ¿no? Entonces, los proyectos que nosotros habíamos sugerido para que los vecinos pudieran reformularlos o ampliarle la opinión, no lo van a poder hacer porque el sistema no se los permite en el registro. Entonces, esos los tenemos pensado ponerlos a consideración en la próxima sesión para que tengan ya una dictaminación definitiva. Entonces, por eso es que en esta sesión ustedes ven que solamente tenemos dos bloques, viables o inviables. Estamos aplicando ya el criterio sugerido ante esta imposibilidad por la dirección distrital del ISM. Es por eso que yo en este asunto reconozco que está equivocada esta formulación como viable y habría que pasarlos al bloque de los inviables. ¿Alguna otra intervención? Considero que sí son viables, por eso el dictamen tiene las áreas de técnicamente, jurídicamente y financieramente, y solamente precisar en ese rubro que pues, técnicamente la alcaldía no es quien organiza, sino solamente es el área contratante para que el promovente o los comités tengan a bien ver en el dictamen que sí es viable su proyecto, sin embargo están estas consideraciones para que no piensen que la alcaldía lo va a organizar. Sí, adelante, la Contralora Ciudadana Dalia Patricia Herrera. Al respecto, que lo que dice nuestra compañera, no es posible porque la normatividad dice que no puedes modificar ningún proyecto que se haya solicitado. Si lo declaramos como inviable, lo tendrán que reformular los vecinos. Se les dará la notificación de que no es viable por esta razón. Gracias. Gracias, Contralora. ¿Alguna intervención más? No tengo. Vamos a sacarlos, ¿no? Para el paquete enviado. No. Los del pase.
Sí, son varios. A ver, voy a proponer algo. En esta sesión hay un número importante de proyectos de estas características, ¿no? De paseos, de paseos recreativos, que además hoy el formato del ISM para el registro de los proyectos abre esa columna. Entiendo que no existía en los formatos anteriores. Yo propondría que separáramos estos proyectos, ¿no? Y los dejáramos sin dictaminación en esta sesión y los pasáramos a la siguiente sesión de presupuesto participativo. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano los integrantes del órgano dictaminador que están de acuerdo en separar los proyectos que tienen que ver con viajes recreativos para niños y personas de la tercera edad para ser dictaminados en la próxima sesión. Por favor, quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad separar los proyectos que proponen viajes recreativos para niños y personas de la tercera edad para ser dictaminados en la próxima sesión del órgano dictaminador. Separados estos proyectos y aclarados los que mencionó el especialista Lauro Escamilla de por qué estamos proponiendo la dictaminación viable, o alguien quiere hacer uso de la voz antes. Sí, tiene la voz la especialista Mari Carmen Ávila. Perdón, yo nuevamente. Solamente tengo duda en el 60, 61, que son colocar placas con los nombres de las calles en toda la unidad territorial. No sé si lo que quiera es sustituir las placas de las colonias o quiera poner como algo alusivo al nombre de la colonia, como... No, ya hemos tenido presupuestos participativos de estas características, por cierto, con malas experiencias. Me refiero, lo que propone el presupuesto participativo es sustituir la nomenclatura que existe con una nueva, no cambiar nombres de calles, no cambiar nombres de colonias, nada, y no fijarlas en los lugares que habitualmente están. O sea, es simplemente renovar la nomenclatura de la unidad territorial. Ese es el proyecto, así están descritos. Dice colocar placas con los nombres de las calles en toda la unidad territorial. Las placas deberán tener el nombre de la calle, el código postal, la colonia y la alcaldía, que es la información que tiene habitualmente la nomenclatura en las calles. El tema es que este presupuesto, por ejemplo, se aplicó el año pasado y hay quejas vecinales porque se cambiaron nombres de calles, hasta nombres de colonias se cambiaron. Entonces hay una queja y se está atendiendo eso. También quisiera, si no me equivoco, también por el órgano interno de control hay una queja por ese tipo de errores en la ejecución, pero es un error de la ejecución, no es un error del proyecto. Sí, igual nada más también precisar que los alcances del proyecto y que sí se puede hacer dentro de ese cambio de la nomenclatura, para igual no tener más adelante un tema en cuestión a la ejecución del proyecto. Perfecto, lo anotamos. Sí, otra intervención por el Contralor Interno, el licenciado Luis Guillermo Fritz. Muchas gracias. Y aquí, en seguimiento a lo que nos dijo el especialista Lauro Escamilla, en el 60 y en el 61, que comentaba la especialista Mari Carmen, en la opinión del jurídico dice en uno competencia de la alcaldía y en otro no. Entonces, sí o no. Entonces, la idea es la homogeneización que comentan los especialistas. Perfecto, de acuerdo, tomamos nota de eso. Insisto, la definición que tomamos para plantearlo viable es porque se han ejecutado en el pasado, pero le vamos a pedir a la dirección jurídica que sea más consistente en sus opiniones. Claro, por supuesto. Sí, tiene la voz el especialista Ulises Ramírez. Buenos días. De los proyectos que se consideran, tenemos también calentadores solares y tinacos. Nada más importante precisar qué necesidades tienen los vecinos
porque no indica las características en unos casos, ¿no? Entonces, hay unos, por ejemplo, un tinaco lo podrían utilizar para almacenar el agua y otro para el uso diario, no sé, porque se necesitan los vecinos para poder solucionar su problemática, ¿no? Claro. Efectivamente, en algunos de estos proyectos hay la precisión de las características del tinaco o los solares que requieren los vecinos. Son proyectos que ya se han declarado viables con anterioridad, han sido ganadores y se han ejecutado. Entre las razones fundamentales para los tinacos es el poder almacenar agua en zonas donde se recibe por tandeo o no hay el agua necesaria en el transcurso de la semana y los vecinos necesitan un lugar donde poderla almacenarla que les llega por pipa o por tandeo. Esa es la razón de esos proyectos. En algunos casos, si viene definida la característica que son de 1.200 litros los tinacos. En el caso de los calentadores solares, también en algunos de los proyectos tienen definida la característica de 15 tubos, ¿no? Viene señalado que serán repartidos conforme a la asamblea de la unidad territorial. En los casos en los que este proyecto significa una continuidad, o sea que ya se ha instrumentado en años anteriores, se establece que serán nuevas personas las que sean beneficiadas de estos proyectos, ¿no? Claro, en su momento de ser ganadores y en el momento de su ejecución, la Dirección General de Administración tendrá que, con los comités de ejecución y vigilancia, establecer las características allá donde estén ausentes. Sí, tiene la voz la especialista Maricarmen. Y bueno, igual también hacer la precisión en el 56, que es pintura de fachada para la colonia de Corral. Comentan que quieren compra de pintura anti-graffiti. El presupuesto creo que es un poco bajo y por la experiencia en este tipo de proyectos, solamente igual precisar que pues hasta donde alcance, y en cuestión de los colores, porque es anti-graffiti, según yo y por la experiencia no se cuenta con toda la gama completa de colores. Entonces ahí igual precisar con los comités y en el dictamen que pues es la existencia de pintura que exista con el proveedor, porque muchas veces les dan a escoger 3-4 colores porque ese es el que tiene el proveedor ante pintura que solicitan y piensan que se les está limitando la gama de colores. Entonces, para precisar ese dato también y no tener a futuro los comités. De hecho, el proyecto que se requiere en particular en la descripción del mismo establece en su último renglón es hasta donde alcance el presupuesto. Esa es una condición, pero si no también viene señalada en las opiniones más adelante de las áreas. Aquí, y adelanto, hay dos tipos de proyectos en general que plantean de la pintura. Hay quien lo plantea como denos la pintura y nosotros pintamos, y hay otros que dicen contraten a quien nos pinte. Son dos proyectos diferentes. Obviamente los alcances de cada uno de esos proyectos será distinto porque implica otro tipo de cosas. Hay otro que hasta dice nos dé nuestro bote y 3 brotes, ¿no? O sea, a ese detalle de cosas. Entonces, estos proyectos los estamos dando como viables sobre la base de que se han ejecutado en años pasados. De hecho, a nosotros nos tocó ejecutar en noviembre, diciembre, en la unidad territorial 2 de octubre, en la entrega de 225 botes de pintura, ¿no? Entonces, obvio, cuando se hace la contratación por la Dirección General de Administración, según el proveedor, a los vecinos se les pone a la vista la gama de colores por las que pueden optar, según el tipo de pintura, y ya ellos deciden sobre esa gama, y sobre esa gama que seleccionan ellos en el Comité de Ejecución y Vigilancia es que se hace la compra. O sea, es parte del proceso de ejecución.
Sí, tiene el uso de la voz la especialista Xochitl Rodríguez. Bueno, uniéndome un poco a esta homologación de criterios, bueno, a mí me queda claro que hay muchos proyectos que se catalogan como viables porque han sido pues, decretados en ejercicios anteriores. Pero bueno, aquí yo eso lo supongo, considero que ustedes toman en cuenta bien cómo viene redactado el proyecto, cómo, qué unidad territorial, precisamente por eso con el especialista de si es asentamiento irregular, porque no se puede meter obra pública, porque el tipo de proyecto. Aquí hay varios dictaminados, como bien decía, que son competencia de la alcaldía, como el 89, 91, 93, que son de pavimentación para evitar inundaciones, eliminar baches y bacheo, ¿no? Entonces, sí viene claro que son competencias de la alcaldía y me queda claro que se pueden aplicar en la colonia, pero sí quisiera también, me uno al contralor y al especialista, que fueran más específicos en los criterios, porque también hemos tenido otros proyectos que igual hablan de banquetas y todo de acuerdo también a las necesidades de las colonias. Y bueno, se les ha puesto un poco de pero en la dictaminación, entonces a veces como que no queda claro, y también resaltar que pues sí que tendrían que ser un poquito más extensas las áreas, tanto obras como jurídico, en dictaminar o bueno, en decir su opinión, para que nosotros también podamos considerarlos también de acuerdo a cada unidad territorial y de acuerdo a sus necesidades. Okay, anotamos la recomendación y nos reuniremos con esas áreas para comentar estas sugerencias que nos están haciendo, que por supuesto son muy importantes. Respecto a los proyectos que plantean, por ejemplo, no es Central Coligia, que no tiene un tema de las características de la zona, igual en vistas del Pedregal, ¿no? Entonces por eso es que los declaramos como viables esos proyectos. Si no hubiera otra intervención, pondría a consideración de los especialistas la propuesta de proyectos viables, separando los que tienen que ver con viajes recreativos para niños y adultos menores, que serían sujetos de dictaminación de la próxima sesión. Quienes estén a favor de la dictaminación de los proyectos viables, síganse a levantar la mano, por favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por unanimidad los proyectos, presidente. Falta el bloque de inviables. Están a su consideración los bloques ¿cuáles? Son estos. Los proyectos que se proponen dictaminar como inviables son los siguientes: 166425, 166625, 166725, 166825, 167425, 168025, 168325, 168625, 168725, 168825, 169025, 169225, 169425, 169725, 169925, 1610125, 1610325, 1611125, 1611425, 1612025, 1612225, 1612825, 1613025, 1613125, 1613925, 1614225, 1614725, 1615425, 1615625,
16-157-25, 16-164-25, 16-167-25 y 16-171-25 están a su consideración estos proyectos integrantes. Sí, tiene el uso de la voz el especialista Ulises Ramírez. Tenemos el 102 declarado como viable, captación de agua de lluvia, y el 120 como inviable. No sé cuál sea el motivo del 120. Igual captación de agua pluvial. ¿120? 120 inviable y el 102 viable. Los dos son captación de agua pluvial. No sé cuál sea el motivo. Viveros de Corteza. Sí, también el 99, y el 99 fue declarado igual inviable. Bueno, aquí la interpretación es un poco literal, porque dice en el caso de Cuautitlán dice colocación de captadores de agua pluvial, y entonces ahí hay una falta de claridad, porque los que estamos dando como viables son los que dicen sistemas, o sea, instalación de sistemas de agua de lluvia, ¿no? Eso incluye todo lo que requiere, primero las características del lugar de la azotea para poder hacer la captación adecuada, todas las adecuaciones que implica en el hogar o en el domicilio, y el lugar donde se va a almacenar el agua. En el caso de los captadores de agua no tenemos una precisión de qué es lo que están planteando los vecinos, si un tinaco o un sistema de captación de agua de lluvia. Es por eso que esos están dictaminados como inviables ante la imprecisión literal de ellos. Sí, pero estaríamos en la misma circunstancia, por ejemplo, de los tinacos, ¿no? Dice tinaco para almacenamiento. Y pues, de qué capacidad, no sabemos para qué lo requieren. Yo consideraría dejarlos como viables, y obviamente quieren un sistema de captación de agua pluvial, no quieren un tinaco porque no les va a servir para nada. Ajá. Bueno, a ver, si alguien más quisiera hacer uso de la voz. Es la opinión. A ver, le voy a dar el uso de la voz al representante de la Dirección de Obras. Ay, perdón. Lo que pasa es que creo que en este caso, al menos en el sistema de captación, no podríamos obviar como con los tinacos. Ellos piden solo captación de agua, pero no te dicen con qué o cómo lo quieren. Solo dicen captadores. Y en el otro, en el que pues, están poniendo como viables, sí dicen y desarrollan cómo quieren su sistema. Entonces, por eso creo que no podríamos obviar, porque hay muchas formas para captar el agua. Entonces, creo que como tal no podríamos obviar. En tinacos sí, tal vez sí, porque no hay más que 800, 1200 y de ahí se brincan las cisternas. Pero en sistemas de captación no. ¿Alguna otra opinión sobre este punto? ¿Alguien quisiera hacer el uso de la voz para algún otro proyecto? Sí, tiene la voz el especialista Laura Escamilla. En el caso del proyecto número 86, Central Mile, hablamos de pintura para fachadas. Igual, tenemos varios proyectos dados como viables en materia de pintura antigrafiti. Aquí hacen mención respecto a lo mal que se ve en la colonia la cuestión del grafiteo.
está como inviable en Tlalmille. Proyecto número 86. Aquí el detalle especialista es que están condicionando la pintura a los que ya estuvieron en una asamblea celebrada anteriormente, ¿no? Y entonces el procedimiento adecuado es que de resultar el proyecto ganador, se reúnen en asamblea los vecinos y ahí determinan quién es el beneficiario. No se determina previo a la... Aquí ya estaría como señalado quiénes son los beneficiarios, ¿no? En esta propuesta, y el mecanismo que se utiliza en el caso de los botes de pinturas y algunos otros insumos es el mecanismo de la asamblea para determinar quiénes serían beneficiados. Ese es el detalle. En la descripción que nos hace el promovente del proyecto dice, se repartirá de manera equitativa con los habitantes que estuvieron en la asamblea celebrada anteriormente. Esa es la razón. Sí, tiene el uso de la voz el especialista. Al respecto tengo una pregunta ya de procedimiento, es decir, el cómo se organizan los vecinos para hacer la propuesta del proyecto de presupuesto participativo es determinante para calificar la viabilidad del proyecto, porque en anteriores sesiones hemos tenido algunos proyectos en donde la frase inicial es o una de las frases de contenido es se hizo asamblea con diferentes vecinos para asignar, yo recuerdo proyectos de arena, cemento, etcétera, para las fachadas. Es decir, si es un criterio, sí lo tomaríamos como un criterio de que no es viable el proyecto en el sentido de homogeneizar criterios. Ya, bueno, no hemos aprobado o no hemos dictaminado como viable ningún proyecto que establezca como el criterio de la asamblea celebrada anteriormente. De hecho, ya es el segundo que dictaminamos en ese sentido, porque había uno de la sesión pasada que decía que estén en la lista del Copaco, y entonces aquí prácticamente nos están diciendo lo mismo de los que estuvieron en la asamblea anteriormente. Entonces esa es la razón. Todos los demás que hemos aprobado de estas características tienen que ver con que el mismo proyecto señala que serán asignados en la asamblea de los vecinos de resultar ganador el proyecto. Ese es el tema. Sí. ¿Algún otro comentario respecto a este bloque? Sí, tiene el uso de la voz la especialista Xochitl Rosario Rodríguez. Igual, en los criterios, creo que un poco lo que nos está pasando es de que igual del bloque anterior, por ejemplo, tenemos luminaria que pasó como viable, y aquí también veo luminaria que pues no es viable, como el 66, que es en paraje 38, 67 en viveros de Coactetlán, y bueno, y 68. Igual tiene que ver con la redacción del proyecto para que se catalogue inviable, pero no hay se le va a dar una explicación al vecino acerca de esto que está comentando, acerca también de lo de fachada, para que tenga conocimiento de que también es un criterio que se toma en cuenta, en la redacción de su proyecto, se incluya a todos los vecinos de la colonia. A ver, le comento, los proyectos que estamos dictaminando como inviables que tienen que ver con luminarias están sustentados en la opinión de la Dirección General de Servicios Urbanos, que formula que están pidiendo lámparas solares, y entonces lo que dice la Dirección General de Servicios Urbanos es no tener ni los materiales ni la capacidad técnica para poderle dar mantenimiento a ese tipo de luminarias. Y entonces el problema es que estas luminarias tendrían un tiempo de vida breve, ante la imposibilidad de la alcaldía de poderle dar mantenimiento, como sí lo podría hacer
con las luminarias que el propio comentario de la Dirección General de Servicios Urbanos formula en su momento de las características que deberían de tener las luminarias para que sí la Dirección General de Servicios Urbanos les pueda dar mantenimiento en el transcurso del tiempo. Esa es la razón de la inviabilidad de las luminarias solares. Tiene el uso de la voz la Contralora Patricia Herrera. Con respecto al dictamen de no viabilidad de las luminarias solares, aquí su explicación es la que acaba de dar, de que no cuentan ni con el material ni con el equipo técnico para la reparación de estas luminarias. Lo que el Instituto Electoral no ha comentado con los vecinos cuando hacen su asamblea para priorizar qué proyectos pueden y no pueden entrar, no les explican. Las luminarias ya son propiedad de la unidad territorial. La alcaldía no tendría por qué encargarse ni del mantenimiento ni de la reparación de las luminarias. Estas luminarias solares que solicitan las unidades territoriales, ya al momento de ser asignadas, ya son propiedad de los vecinos. Ellos tienen que hacerse responsables del mantenimiento y de la reparación de esas luminarias. La explicación que dan, que no cuentan con el personal, eso deberían de saberlo los vecinos, que ya esas luminarias son propiedad de ellos y tienen la obligación del mantenimiento y la reparación. Sí, al respecto, el tema es que nos pasa como con las cámaras de videovigilancia con este tema. O sea, los vecinos piensan que la alcaldía tiene que darles servicio, garantía y mantenimiento a las cámaras en el transcurso del tiempo, y eso no pasa, y tenemos una ola de quejas con ese tipo de proyectos. Aquí lo que estamos es previendo efectivamente pues la imposibilidad de mantenimiento a futuro por parte de la alcaldía, que mantenga funcionales esas luminarias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Los vecinos, ante la inviabilidad de este proyecto, podrían formularlo de nueva cuenta, señalando las luminarias de las otras características a las cuales la alcaldía sí les puede dar mantenimiento y servicio. Esa sería la idea, que hubiera un bien que pudiera perdurar con el tiempo durante muchos años. Pero no sé, a ver, el especialista Xochitl Rodríguez. Bueno, acerca del proyecto también 16-101-25 en Pedregal de las Águilas, lectura al aire libre. Está catalogado como inviable y me parece que piden la colocación de mesas y sillas en la jardinera de la biblioteca para que pues se pueda leer al aire libre. Quisiera saber por qué es inviable. Bueno, el espacio es muy pequeño. Es un área que no rebasa los 40 metros cuadrados en donde pretenden la instalación de este mobiliario. Es una biblioteca pequeña, muy, muy bonita, pero el espacio donde pretenden esa intervención es muy pequeño, no es mayor a 40, 50 metros cuadrados. El problema es que ahí hay una desproporción entre el área a intervenir y el recurso del proyecto, porque el proyecto tiene un recurso de 591,000 pesos. Entonces, ahí habría un no ejercicio brutal del presupuesto participativo, colocando solo estas bancas para leer al aire libre. Ok, bueno, nada más lo que acaba de comentar, yo creo que podría verse dentro de la opinión de la Dirección General de Obras, ¿no? Pero
aquí ponen que resulta viable realizar la actividad cubriendo la unidad de medida de las actividades requeridas y el alcance final derivado de. Entonces, o sea, como para especificar, o sea, lo que me acaba de comentar es correcto, ¿no? Sí. Pero, y que también hay, o sea, no se va a ejercer todo el presupuesto, ¿no? De Sí, acuerdo claro. a lo que se requiere. Bien. A lo mejor en la biblioteca podría reformularse a otras cosas o a otras necesidades o que se puedan adaptar, pero bueno, eso ya. Pero sí, a lo mejor sí quisiéramos que fueran más específicos en sus opiniones cuando tal. Ujú. Bueno, es que tenemos que diferenciar las opiniones de las áreas. O sea, obras dice es viable porque presupuestalmente es viable. O sea, con ese dinero se pueden comprar bancas, sí. Se puede hacer lo que dicen, sí. Pero nosotros revisamos los espacios en donde se pretenden ejecutar las obras. Y entonces sobre de esa base hacemos un dimensionamiento de la ejecución del presupuesto participativo. Ya lo habíamos hecho la sesión pasada con un triangulito en el que había dos proyectos, uno de poner un gimnasio de bolsillo y el otro proyecto era instalar una cisterna para que ahí se estuviera dotando de agua a la zona y de ahí pudieran tomarlo los vecinos. Lo cierto es que ese espacio tiene un árbol, está jardinado y es imposible ese tipo de intervención, amén de que los recursos, por supuesto, de ese presupuesto participativo también estaban muy por arriba del proyecto que se formulaba. ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, voy a poner a consideración de los integrantes del órgano dictaminador los proyectos que hemos presentado como inviables. Quien esté de acuerdo, sírvase a levantar su mano. Muchas gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobados por unanimidad los proyectos dictaminados como inviables. Secretario, continúe con el orden del día. El último punto del orden del día son asuntos generales. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Sí, adelante el especialista Lauro Escamilla. Gracias. Dos puntos. Evidentemente, vamos en la cuarta sesión. Debemos rondar los 500 proyectos aproximadamente que se han venido dictaminando en diferentes rubros. Nos falta el grueso de los proyectos que seguramente van a venir en multitud hacia el final del ejercicio. Es importantísimo que el ejercicio tenga un criterio uniforme en términos de la dictaminación por parte de las áreas técnicas de la alcaldía, con la finalidad de que no tengamos calificaciones encontradas al respecto. Número uno, finalmente es un ejercicio de ponderación. Si jurídico dice es viable y obras dice no es viable en términos técnicos porque no me va a dar el espacio o financieramente no es viable porque tienes mucho presupuesto para poco espacio, lo cual generaría un vicio de su ejercicio, pues evidentemente la calificación, la ponderación tiene que ser negativa. Si de los tres tipos de opiniones una sola ya es negativa, el proyecto es inviable. Ahí sí no hay mucho para dónde hacerse. Evidentemente, y como segundo punto, la mayor carga en términos de criterio técnico-financiero, pues es de ustedes, de la alcaldía. Tanto la viabilidad técnica, evidentemente nosotros consideramos que la dirección de obras, que la dirección de medio ambiente, que las diferentes direcciones tienen especialistas al respecto. Y la cuestión financiera, evidentemente, tiene un análisis puntual. Si es así, los ejercicios pueden ser, de las siguientes sesiones pueden ser muy, muy ágiles si tomamos en cuenta lo que decía Xochitl respecto a un poquito más de carnita en la opinión. Si Obras considera que es inviable y tiene un criterio para hacerlo inviable, exponer ese criterio en 3, 4 palabras, en una línea, con la finalidad de que al momento que nosotros revisamos,
ya podemos tener un filtro muy adecuado al respecto. Si jurídicamente, si vamos a tomar el criterio de que lo que decíamos al inicio, San Nicolás II, sí se puede este proyecto, bueno, pues entonces también se puede el siguiente, que fue el caso de la sesión anterior. Si la sesión anterior dijimos que no y hoy decimos que sí, entonces tenemos un criterio diferenciado que no beneficia a la población. Si tenemos un solo criterio y una sola mecánica de toma de decisión bajo elementos suficientes de juicio, vamos a dictaminar con criterios unificados que dan mucha certeza al ejercicio de estas sesiones y al ejercicio del presupuesto participativo. Todo. Muy bien, gracias. Tomamos nota de las sugerencias del especialista Lauro Escamilla. ¿Alguna otra intervención en asuntos generales? Bueno, me voy a permitir comentar antes de dar por terminada la sesión. Hicimos la consulta necesaria con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para establecer la posibilidad de que se pudiera estar en las sesiones vía Zoom. Y entonces, lo que nos ha informado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en la convocatoria que se estableció para la integración de los especialistas, señala que tienen que asistir a las reuniones del órgano dictaminador y los criterios que aprobamos para el funcionamiento del órgano dictaminador adicionalmente no prevé la posibilidad de que se realicen estas sesiones por vía Zoom, por lo que tendrán que ser presenciales. Si no hay algún otro punto en asuntos generales, pues concluimos el punto de asuntos generales, presidente. Bueno, se da por concluida esta sesión siendo las 12:39 y nos citamos para la próxima sesión ordinaria programada para el próximo miércoles 25 de abril a las 11 horas. Les agradecemos a todas y a todos. No se vayan sin tomarse la foto con eso. Ah, sí. Ok. Ya, está bien. Desayuno. Sí. Hay que comentárselo al director.